Hay una diferencia total entre la revolución del 21 de enero del 2000 y el golpe de Estado del 20 de abril del año 2005. ¿Cuáles fueron las motivaciones para lo del 21 de enero del 2000? Fueron motivaciones cívicas, éticas, patrióticas. El pueblo estaba sufriendo, el pueblo había sido explotado, al pueblo le habían robado 8.000 millones de dólares. En 1998, gana las elecciones el demócrata cristiano Yamil Maguad, quien dolarizó la economía ecuatoriana, beneficiando a banqueros corruptos. Congeló las cuentas de los ecuatorianos al decretar un feriado bancario. Este atraco del siglo le costó a todos los ecuatorianos cerca de 8.600 millones de dólares. Y los militares patriotas, no podíamos quedarnos callados, no podíamos quedarnos inmóviles, mirando por detrás de la ventana cómo se destruía al pueblo ecuatoriano. Llevó a la quiebra a miles de empresas y a la pobreza a cientos de miles de compatriotas. Creció el descontento popular. Maguad fue derrocado tras un levantamiento indígena, campesino y ciudadano, al cual se sumó una parte del ejército. En el caso nuestro, la revolución cívico-militar del 21 de enero de 2000, lo dimos gente del pueblo, militares de mandos medios, con indígenas, con trabajadores, con ese pueblo profundo. Una vez que salimos de la cárcel injusta, en el mes de julio del año 2000, comenzamos a recorrer el país, a conversar con los jóvenes de las universidades y queríamos hacer algo así como un movimiento cívico. Nos enfrentábamos a la partidocracia política, al hombre más rico del Ecuador. Era una campaña durísima. A ratos no teníamos ni para comer y comprábamos una cola familiar y nos dividíamos y la comida dividíamos. Pero yo creo que justamente este esfuerzo es lo que el pueblo pobre apreció y el pueblo pobre no se equivocó, porque como dicen ahora con Lucio, estábamos mejor. Cuando me hago cargo de la presidencia de la República, la situación era de desastre. La inflación en dólares superaba el 12.5%. Los precios subían todos los días. 3 fueron los compromisos que yo asumí con el pueblo ecuatoriano. El primero, estabilizar la economía del país. El segundo, impulsar una profunda reforma política. Y el tercer compromiso, cobrar las deudas a los deudores morosos. El primer objetivo, gracias al apoyo de ustedes, lo conseguimos. La inflación del 12.5% la bajamos a menos del 1%. El crecimiento económico fue uno de los más altos de la historia republicana del Ecuador y el más alto de América. Por primera vez los precios no subieron. Al contrario, algunos precios bajaban, no solamente precios de la comida, sino bajamos el costo de la tarifa eléctrica, bajamos el costo de las llamadas telefónicas. Jamás incrementamos impuestos al pueblo ecuatoriano. En nuestro gobierno, lo único que subió fue el bono a los pobres. Sí, a la gente más pobre del Ecuador. Lo único que subió fue la pensión a los jubilados. El sueldo a los maestros, por supuesto. El segundo compromiso con el pueblo ecuatoriano lo intentamos cumplir. Por 3 ocasiones envié proyectos de consulta popular al Congreso para que se aprueben y se convoque al pueblo para una asamblea constituyente, de tal manera que como hermanos, incluyendo a todos los sectores, se discuta el futuro de nuestro país. Y por estar cobrando justamente y cumpliendo el tercer compromiso con el pueblo ecuatoriano, cobrar las deudas a los deudores morosos, a esos empresarios que se aprovecharon de la humildad, de la sencillez, de la buena fe del pueblo ecuatoriano y se robaron el dinero de los ecuatorianos, justamente por cobrar las deudas a esa gente poderosa, es que se unieron y dieron el golpe de Estado en contra de nuestro gobierno. Esa es la pregunta que se hace el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué le votaron a Lucio Gutiérrez? Si hubo estabilidad económica, si había crecimiento, la plata alcanzaba, había trabajo, había libertad de expresión, había respeto a los ecuatorianos. La respuesta la han dado algunos editorialistas, algunos cientistas políticos objetivos. Dicen, a Lucio le votaron por odio, a Lucio Gutiérrez le dieron el golpe de Estado por racismo.
porque no soportaba el establishment político, la oligarquía ecuatoriana, que un hombre de pueblo, que un hombre sencillo esté en la presidencia de la República y enseñándoles a gobernar. Y cuando comienza a cobrar las deudas a los deudores morosos, se une un sector de la oligarquía de Guayaquil con la oligarquía de Quito y con un sector también de la oligarquía de Quito y comienzan a preparar el golpe de Estado. Entonces y además que siempre desde la sociedad civil activé, quería hacer presencia en la vida del país, ya sea como académico, como escritos, o en un momento dado con la resistencia civil, como pasó contra el gobierno de Gutiérrez, con los forajidos. Yo estuve en las calles, estuve a 100 metros del Palacio de Gobierno, nos llenaron de gases lacrimógenos, a pocos metros míos cayó el periodista García, que falleció, pero eso implicó un alejamiento de esas, si tú quieres, corrientes de poder, y como que si estuve al lado de ese camino. Mira, yo siempre... Financian el golpe de Estado, utilizan a cierta gente. Hubo dinero del exterior. Informes de inteligencia policial de la época mencionaban que muy posiblemente hubo dineros del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que hubo gente de las FARC infiltrada en el golpe de Estado, y las declaraciones de los propios ex ministros o ex secretarios del gobierno del vicepresidente Alfredo Palacio mencionaban que días, que meses antes ya se reunían en la vivienda o en el consultorio del vicepresidente Palacio para planificar el golpe de Estado. Nombraban gabinetes paralelos cuando el mío estaba funcionando. Nombraron inclusive una comisión de carácter económico para que vaya a la Argentina y pida asesoramiento económico a la Argentina para implantar ese modelo en lugar del modelo exitoso de Lucio Gutiérrez. Y sorpréndanse, parte de esta comisión era el propio economista Rafael Correa, conspirando en contra de un gobierno legítimo como el de Lucio Gutiérrez. Yo siempre respeté al pueblo de Quito. El pueblo de Quito es un ejemplo de jornadas heroicas a través de toda la historia republicana del Ecuador, inclusive para obtener la libertad. Jamás yo podía ofender al pueblo de Quito. Yo llamé forajidos, fue un grupo de 20, 30 personas que primero quisieron saquear mi casa y luego, conducidos a través de Radio La Luna, fueron a la casa de una hermana y se metieron, rompieron vidrios, rompieron puertas, se metieron dentro de la casa, sacaron de raíz los servicios higiénicos, los hicieron pedazos contra el piso, entraron a la cocina, destruyeron los platos, destruyeron los electrodomésticos, subieron al piso alto, sacaron la ropa, la cortaron, la despedazaron, dejaron suciedad encima de las camas. A ellos, en un momento de indignación, les llamé forajidos, pero obviamente al pueblo de Quito únicamente mi respeto, mi consideración y mi admiración. Ha conmocionado al pueblo ecuatoriano enterarse de la verdad, de que yo no huí de Carondelet como mis adversarios políticos trataban de mentirle al pueblo ecuatoriano. A mí me sacaron a la fuerza, en contra de mi voluntad. Cuando va el jefe de la Casa Militar y me dice que salga del Palacio de Carondelet porque así lo ordenaba el jefe del Comando Conjunto y que ya había ordenado que venga un helicóptero para que me saquen en ese aparato, yo le dije que no, que el presidente era yo, que Lucio Gutiérrez se quedaba en el Palacio de Carondelet. Entonces a la media hora viene otro general más, con algo así como un pelotón de soldados, tal vez 30 militares armados. Y entonces a la fuerza, y en contra de mi voluntad. Y yo les dije a ellos que estaban cometiendo un delito gravísimo al tratarle de esa manera al presidente de la República. Y me sacan y me conducen a la terraza del Palacio de Carondelet. Y cuando yo les digo, pero generales, ustedes están locos, un helicóptero no puede llegar hasta la terraza del Palacio de Carondelet. Ahí habían terrazas, había una serie de obstáculos. Y me dicen, esos ya los retiraron la semana anterior. Esto una vez más confirma que todo fue un complot, que todo fue preparado. Y al piloto del helicóptero, cuando yo le pido que me lleve a Puerto Viejo, a Babahoyo, a Riobamba, a La Tacunga, que me lleve a Altena, él me dice que tiene órdenes de conducirme al aeropuerto Mariscal Sucre. Y en el aeropuerto Mariscal Sucre me estaban esperando algunas centenas de manifestantes para lincharme.
ante las calumnias, las infamias perversas que se lanzaban en mi contra, en contra de mi familia, en contra de mi hermano Gilmar, de que nos habíamos enriquecido, que teníamos casas por todo Quito, haciendas, que mi familia tenía multifamiliares, que Gilmar Gutiérrez tenía campos petroleros, perforadoras, tomamos la decisión de regresar al Ecuador, al penal García Moreno. Nuestro abogado nos decía que estamos locos, que cómo podemos regresar con un gobierno dictatorial, con un gobierno que estaba intentando por todos los medios, forjando inclusive documentos de demostrar que el gobierno de Lucio Gutiérrez fue corrupto, que cómo podríamos regresar si el contralor, el fiscal estaban atrás de nosotros y eran los causantes de la orden de prisión. Pero yo les dije, miren, cuando uno tiene las manos limpias, cuando tiene la conciencia tranquila, cuando uno tiene la verdad, uno se enfrenta al mundo. Y fue así para rendir cuentas a nuestro pueblo. ¿Por qué no podía permitir que ustedes, que los 3 millones de ecuatorianos que votaron por Lucio Gutiérrez, tengan la más mínima duda de que yo les fallé? Y por eso vine a la cárcel. Yo la cárcel no se la deseo a nadie. No hay cosa más dolorosa que estar preso. Inclusive yo creo que es más dolorosa que la muerte, porque cuando uno muere va a los brazos de la justicia divina. En cambio, cuando uno va a la cárcel, cae en las redes de la justicia corrupta. Pero aquí estamos, con las manos limpias, con la frente altiva, a seguir luchando junto a nuestro pueblo por mejores días para todos los ecuatorianos.